bendiga en esta noche. Qué gusto estar nuevamente en la casa de Dios. ¿Cuántos les da gusto? Pero de verdad les da gusto. ¿O vienen cansados? ¿No? ¿Vienen alegres? Qué bueno. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos cada miércoles, cada domingo. Y el día de hoy es un tema que quizá ya lo conozcan, de repente no es quizá nuevo para ustedes lo que podamos compartir, pero es bueno recordarlo y es bueno también reflexionarlo muchas veces, porque hay cosas o hay detalles que a veces en la vida se nos pasan, o a veces cuando abrimos la escritura leemos de una manera que nos habla de una forma la escritura y después la volvemos a leer y nos habla de otra manera. Y el tema del día de hoy es liberando el poder. Y es un tema muy interesante porque va enfocado, va centrado en lo que a muchos de nosotros como cristianos nos cuesta hacer. ¿Alguien me puede decir qué le cuesta hacer como cristiano? Orar. Exactamente, orar. Algunos leen la Biblia también y les cuesta, pero puede ser que le echen más ganitas a la lectura que a la oración. Pero la oración es algo muy importante y el día de hoy lo vamos a ver. Jesús habló sobre una parábola, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, Lucas capítulo 18, y en este libro de Lucas, Jesús refiere esta parábola, repito el capítulo 18 de Lucas, versículo 1, si gustan buscarlo, para que subrayen, si no tienen subrayado, ciertas cosas importantes que suceden aquí, y que como a veces les comento, cuando leemos la escritura la leemos de corrido y se nos van algunos puntos, pero el día de hoy queremos ser libres, libertar ese poder, liberar el poder de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 18 versículo 1, creo que ya todos lo tenemos. Dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primer versículo que vemos, Jesús va a referir una parábola. El que está escribiendo, que es Lucas, refiere dos cosas importantes: la necesidad de orar y también no desmayar. Cosas interesantes que si lo leemos de corrido, pues nos vamos, pero está marcando algo ahí. Necesidad de orar y un tiempo de oración. ¿Cuánto es ese tiempo de oración? 18:1. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Me voy siguiendo la lectura y dice, versículo 2, diciendo, les refirió a esta parábola, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará injusticia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos esta parábola en la cual Jesús está relatando una historia que quizás sea
haya sido común para ellos y también puede ser común para nosotros. Habla de un juez injusto, que no tenía temor ni de Dios, o sea, no era alguien que no tenía temor de nadie, ni siquiera de los hombres. Mucho menos, aquí dice también, no tenía temor de Dios. Pero había una viuda en esa ciudad que iba a él y le pedía que le hiciera justicia. Y continuamente iba con él y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y si leemos, dice: y él no quiso por algún tiempo. Por algún tiempo él no quiso hacerle justicia. Pero la viuda era insistente. Continuamente estaba ahí. Si nos imaginamos una viuda, ¿a quién se imaginan? Una viejita quizá, ¿verdad? Pero no, hay viudas jóvenes también. A lo mejor era una viuda joven que podía estar ahí seguido. No tenía que batallar tanto con un bordón como nos imaginamos a una viuda. ¿O cómo se imaginaban una viuda? A lo mejor una viuda joven, a lo mejor una viejita también, ¿no? Pero, como se la imaginen, era alguien insistente, alguien que, como decimos aquí, no se rajaba. Y dice que la viuda le era molesta. ¿Por qué? Porque diario, podemos decir que diario o muy seguido estaba ahí: hazme justicia de mi adversario. Y dice, le voy a hacer justicia, dice el juez, le voy a hacer justicia porque esta viuda ya me es muy molesta tenerla aquí continuamente. Así que ya saben, cuando los políticos no les hagan caso, denle lata y lata y lata y van a ver que les van a hacer caso. Ahí está el ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? El juez dice una cosa: esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús les dice a sus discípulos: vean lo que dijo este juez injusto. ¿Qué dijo? Que la viuda le era molesta y si seguía yendo le iba a agotar la paciencia. Y Jesús nos cambia la jugada y dice: ¿acaso Dios no hará justicia? Porque Dios, para empezar, no es el juez injusto. Hay gente que dice: es que Dios es como aquel juez injusto. No, Dios es justo. Dios no es el juez injusto. Por eso dice Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta nos debe de calar. ¿Hallará fe en la tierra? Quiere decir que hace falta más oración. En el cristiano lo menos que muchas veces hacemos es esto: orar, orar, orar. Y es algo que inicia este capítulo diciendo que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Por qué desmayamos cuando empezamos a orar? Una de las cosas que yo he notado es porque no vemos una respuesta. No vemos la respuesta en el momento que queremos verla y dejamos de orar. No, Dios no escucha. ¿Y qué pasa? Dejamos de orar. Pero Dios escuchó la oración. Jesús, en sus últimas horas, estando en el huerto de Getsemaní, invitó a 3 de sus amigos, sus más íntimos, y les dice: oren conmigo. Y sabemos que se quedaron dormidos. Ellos se durmieron y 3 veces Jesús fue a decirles que lo acompañaran en oración. Ellos se durmieron. Y la frase que conocemos de Jesús que le dice a Pedro es: ora para que no entres en tentación. El dudar es una tentación que viene a nosotros. Es la manera de no creer. Y no creer es no tener fe. Por eso Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
Habrá gente orando realmente día y noche, buscando su rostro, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por otros. Es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto estoy orando yo? Y toda oración, aunque tú no veas la respuesta, Dios la ha contestado. En Daniel vemos una historia, no vamos a ir a la Biblia, pero se las platico. Daniel estuvo orando porque Dios le mostrara algo y oró 21 días y no tenía respuesta. Y al día 21 vino el ángel y le dice: ¿sabes qué? Yo desde el primer día que oraste ya venía con tu respuesta, pero tuve que ser retenido, o me retuvieron por el príncipe de Persia. Pero vino Miguel y ahí estuve con él y ya pude venir a traerte la respuesta a tu oración. Hay respuestas que tardan, hay promesas de Dios que también tardan tiempo en llegar. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Dios le había dicho desde el principio que lo llamó: te voy a hacer una gran nación, de ti va a ser una gran nación, cuando no podía tener hijos. Ya estaba la promesa ahí. Pasaron muchos años, bastantes años, a tal grado de que Abraham en cierta ocasión le dice: ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me dices que voy a tener descendencia si no tengo hijo? Y el único que puede decir heredarme es este viejo que está aquí conmigo, que ni siquiera es de mi familia, es mi esclavo. Pero Dios le dijo: tendrás un hijo. Y conocemos la historia. ¿Qué sucedió? Tuvo un hijo. Y si Jesús nos dice que Dios va a responder, es verdad, Dios va a responder. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dejamos de orar. Por eso nosotros debemos liberar el poder. ¿Qué es el poder? La palabra de la Escritura muchas veces, cuando habla de poder, habla de una palabra, o en el griego es dinamis, que significa, o traducido al español, es como dinamita o dinamo, algo que es explosivo. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fue decirle a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Muchos piensan que quizá la gran comisión fueron sus últimas palabras. No, fueron estas: quédense hasta que venga el poder del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre lo podemos ver en Lucas 21 y también en Hechos capítulo 1 pueden ver esto. Pablo relata que Jesús resucitó y se apareció a más de 400 hermanos. Dice en Hechos. Y en Hechos capítulo 1 versículo 15, cuando Pedro se levanta en la congregación, había solamente 120 reunidos ahí. Lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Qué pasó con los otros? ¿Dónde estaban los 280 más? Y eran más de 400 hermanos. Pero estos 120 estaban reunidos orando. Reunidos orando. A la oración muy pocos se apuntan. Al orar es algo que no nos gusta mucho, pero sin oración no podemos liberar el poder de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 20 lo vamos a leer, y lo vamos a leer detenidamente, porque es un versículo que quizás lo han escuchado anteriormente, quizás lo han leído, quizás lo hayan compartido, quizás lo tengan hasta subrayado en sus Biblias. Pero este versículo tiene dos partes muy esenciales, y cuando las leemos debemos leerlas precisamente con esa seguridad de lo que está diciendo esta palabra. Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21 vamos a leer también, porque de esta forma el apóstol Pablo termina prácticamente esta parte de su carta, porque todavía sigue hablando o sigue escribiendo. Dice el versículo 20:
Creo que ya todos lo tienen. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en este versículo 20 que Pablo escribe y dice: y a aquel que es poderoso para hacer, ¿qué? Todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Pero no se para ahí Pablo y dice: Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Sigue escribiendo, dice: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no solamente hace las cosas o puede hacer las cosas, las hace mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros podemos entender. Pero ¿por qué no surgen las cosas? ¿Por qué no vemos? Porque la segunda parte de este versículo nos dice algo muy importante. No sé si lo sabían. Según el poder que actúa en quién. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder que puede actuar en nosotros? La fe, la oración, el creer. Pero si nosotros no estamos orando, que para orar se necesita fe, ¿qué va a suceder? Nada. Porque Dios, no hay duda que Él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿O alguien tiene duda que Dios sea poderoso para hacerlas? Y todavía es mucho más abundantemente de lo que podamos pedirle o podamos nosotros entender. Pero se limita, porque aquí dice, según el poder que actúa en quién. ¿Cuánto poder de Dios está actuando en nosotros? Jesús dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto está el Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Cuánto? Dependiendo de eso es lo que vamos a ver nosotros, las respuestas de Dios, más abundantes de lo que pensamos y de lo que podemos, o que entendemos, y de lo que pedimos. Pero ¿por qué no suceden las cosas? Porque nosotros desistimos. Empezamos a orar fervientemente y después no vemos pronto la respuesta. ¿Y qué hacemos? Desistimos y dejamos de orar. Pero no nos olvidemos de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y que para nosotros es verdad. Debemos orar siempre sin desmayar. Sin desmayar. Te voy a poner un ejemplo. Si tú dices, ¿cómo Dios puede obrar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Muchas veces hemos escuchado oraciones por las personas para que Dios toque sus vidas, para que Dios las salve. Y Dios obra en la vida de las personas. Habrá personas que por tus oraciones han sido tocadas por Dios y tú ni sabes. Tú puedes ser, y no hay duda, puedo casi afirmarlo, que tú eres respuesta a las oraciones de alguien. Y quizá ese alguien ni siquiera te vio entregarte al Señor. Pero son respuestas a tus oraciones. Jesús pidió por nosotros. Juan capítulo 17 vemos la oración que hace por sus discípulos y también por todos aquellos que habían de creer en Él por la palabra de los discípulos. Y pidió que fuéramos uno. Les pregunto, ¿ya está respondida esa petición de Jesús?
¿Somos uno? Parece que no. Y Jesús lo pidió. Pero un día va a ser respondida esa oración. Aunque nosotros no veamos que somos uno, Dios va a responder esa oración y seremos uno. Esa es la verdad. Y veamos la realidad. Ay, Señor, es que tú no me respondes. ¿Qué pasó con Jesús? Él oró que fuéramos uno. Pidió al Padre que fuéramos uno. Y él tenía el poder. Dios le respondía. Pero hasta este momento todavía no se ve en su totalidad que seamos uno. Pero será respondida esa petición de Jesús. Todo en su momento. Y dice este versículo que acabamos de leer: a Dios sea la gloria en la iglesia, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos darle gloria al Señor, porque Él obra más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Más abundante de aquello de lo que pedimos. Si estamos pidiendo por la salvación de este pueblo, no dudemos que el Señor ha escuchado nuestra oración y sigamos diciéndole, y va a ver que todas aquellas personas que van a ser salvas estarán a los pies del Señor. Lo veamos nosotros o no, se responderá esa petición. Pero nosotros no debemos dejar de orar, porque no vemos la respuesta, porque parece que Dios no nos escucha. Sí nos escucha. Yo sé que muchos se han desanimado, dicen, no, pues ya no parece, ya no voy a seguir orando porque no me responde. El Señor va a responder. A muchos ya les ha respondido. Algunos todavía las respuestas vienen en camino. Pero ¿qué debemos hacer? Seguir orando. Porque ese poder sobrenatural de Dios actúa según el poder que hay en nosotros. Hebreos capítulo 11, cuando habla de la fe, dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardona, que responde a aquel que lo busca. Por eso no nos debemos desanimar. Y quiero que leamos algo bien interesante, que quizá también ya lo hayas leído, pero este día creo que Dios nos lo va a mostrar de una forma distinta. Cuando yo lo leía, mientras preparaba para compartirles esto, le decía, Señor, la verdad me siento como incapaz de poder transmitir lo que tu palabra en realidad dice, pero que mis palabras no sean las que leen estos versículos que vamos a leer a continuación, que sea tu mismo espíritu en cada corazón despertando su espíritu a esto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. El apóstol Juan tiene esta revelación cuando se abre el séptimo sello, que es el último sello. Pero muestra algo que cuando yo lo leí me captó mi atención, y yo sé que a ustedes también les va a llamar mucho la atención. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué sucedió con las oraciones? Estaban siendo respondidas. Este ángel tenía un incensario, y en el incensario, dice este versículo, versículo 3 que leímos, se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y fueron presentadas las oraciones, ¿a quién? Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. ¿Y qué sucedió? El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Qué significa fuego cuando vemos en la Biblia? Poder. El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Además de lo que nosotros pedimos en nuestras peticiones, según el poder que actúa en nosotros, que es el del Espíritu Santo, por medio de la fe, ¿qué sucede? Dios responde. ¿Y qué dice aquí? Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Esto eran respuestas ¿a qué? Oraciones. No está hablando de desastre aquí. Está hablando de que fue añadido fuego ¿a qué? A las oraciones de los santos. Y fue derramado sobre la tierra. Entonces hubo señales, prodigios, cosas maravillosas. Por eso vale la pena seguir orando. Por eso es importante no dudar que Dios va a responder. Porque así como a Juan se le reveló a este ángel con el incensario, con las oraciones, y esas oraciones llegaron hasta la presencia de Dios, ¿qué sucedió? Fueron respondidas. Fueron respondidas. Dios es más, hace más que lo que nosotros podamos pensar y de lo que nosotros podamos pedir. Pero esto actúa de acuerdo al poder que hay en nosotros. ¿Cuánto poder liberamos? ¿Cómo lo vamos a liberar? Orando, 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 sin desmayar, sin cansarnos. Sigue orando por aquella persona que quieres que venga a los pies de Jesús. Quizá lo vayas a ver o quizá no, pero esa respuesta o la respuesta a la petición vendrá. Pongo un ejemplo visible para ustedes. Yo soy una respuesta a una oración. Dios respondió más abundantemente de lo que pidieron y de lo que pensaron. Mis padres querían, aunque sea uno, ese fui yo. Y Dios respondió más abundante, fueron otros 4 más. Y no solamente esos 4 más, ahora ya hay nietos también. Dios responde así. De donde no iba a haber nada, así como de Isaac, no iba a haber
un hijo por algo, si no hubiera habido algo sobrenatural de parte de Dios. Sara era estéril, Abraham ya tenía impotencia sexual, es lo que dice la Biblia, ya estaba viejito también. Entonces, ¿qué iba a suceder? ¿Naturalmente podía existir Isaac? No, pero Dios intervino. Dios intervino. Y cuando Dios interviene, podemos ver lo que dice aquí Apocalipsis: truenos, voces, relámpagos y hasta terremoto que sacude la tierra. ¿Para qué? Para responder las oraciones de los santos. Eso es maravilloso. Por eso no debemos dejar de orar. Por eso debemos con más fuerza decir: Señor, ahora yo sé que tú escuchas. Ya había compartido meses atrás, ¿por qué orar? Porque Dios escucha. Porque Dios escucha. Y no solamente escucha, responde. No en nuestro tiempo a veces ni como queremos verlo, pero va a responder. Y aquí es un ejemplo en el cual Juan pudo ver cómo este incensario se le dio más incienso para llenarlo y echarle más a las oraciones de los santos. Y cuando ese incensario el incienso subió a la presencia de Dios, se le añadió el fuego. Y ese fuego fue derramado a la tierra. Y vemos lo sorprendente de Dios. Mucho más abundante de lo que podemos pedir y podemos entender. Entendamos eso. Dios responde, pero nosotros tenemos fe. Cuando Jesús regrese, ¿hallará fe en la tierra? Esa respuesta la debemos de dar nosotros. Sí, voy a orar. No me voy a dormir, voy a orar. Voy a orar. Y Jesús, en todo su ministerio, nos mostró que la oración era su principal fuerza. Atendía a las multitudes y se apartaba a orar. Hacía milagros y ¿qué hacía? Se apartaba a orar. Jesús siempre encontró el tiempo para orar. Así que no tenemos excusa para decir, es que yo trabajo. Jesús también trabajaba. Hasta en la noche lo visitaban para preguntarle. Ahí está la visita de Nicodemo. Pero ¿qué hacía Jesús? Encontraba tiempo para orar. Buscaba el tiempo para orar. ¿Por qué? Porque así podemos liberar el poder. ¿Queremos ver el poder de Dios manifestarse? Sigamos orando sin desmayar. Amén. ¿Qué Dios nos dice en esta noche? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? Mi oración era eso: Señor, yo puedo leer tu palabra, pero mis palabras pueden quedar cortas. Yo puedo hablar a la mente, a los oídos, pero solamente tú puedes hablar al corazón. ¿Qué les está diciendo el Señor ahora? Es tiempo de orar. Es tiempo de no desperdiciarlo en otras cosas. Porque en la oración, como lo mencionaba, hay poder. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y levanten sus manos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres poderoso para hacer mucho más abundante las cosas de lo que nosotros podamos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Que ese fuego de tu Espíritu, Señor, esté habitando en nosotros y morando en nuestros corazones. Porque ese poder
que viene de lo alto, es el que nos va a permitir ver las obras maravillosas que tú harás al responder las oraciones. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones que hemos hecho. Sé que viene la respuesta. No sabemos cuánto tarde. No sabemos. Solamente tú sabes, pero sí sabemos algo. Que si oramos fervientemente, que si oramos siempre y no desmayamos, podremos ver tu respuesta. Si el juez injusto le hizo justicia a esta viuda porque le era molesta y porque ya le iba a colmar la paciencia, tú no eres injusto. ¿Cuánto más tú vas a respondernos a nosotros? ¿Cuánto más tú prestarás tu oído a escuchar nuestras oraciones? Que haya, Señor, fe en nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta noche. Sigue hablándonos en la semana. Sigue hablando a nuestros corazones para que podamos comprender la importancia de la oración. Hay poder en estar orando para ver maravillas, para ver milagros sorprendentes. Ayúdanos, Señor, a comprender la oración. Gracias te damos en esta hora y en esta noche por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.